Advertencia, este no es un canal de anime. Sin embargo, el día de hoy hablaremos de uno. Una de las cosas que más me quitan el sueño es el idealismo. Y de hecho, ¿quién de nosotros no ha comenzado como idealista al considerar cómo es el mundo, como nuestro país, sobre todo en esta parte justamente del mundo, Latinoamérica, con sus contradicciones, la corrupción, los robos, la delincuencia, la desigualdad, etcétera? Y de hecho, esta no es una crítica contra el idealismo. Más bien es una reflexión acerca de qué es lo que puede pasar cuando el idealismo, unido con la experiencia, es aprovechado por personas sin escrúpulos que dicen querer cambiar el mundo y utilizan a los idealistas como carne de cañón. Basado en esto, siguiendo la línea, voy a hablar sobre la precuela del anime Rurouni Kenshin o Samurai X. Esta precuela se llama Rurouni Kenshin Suikoden o en español como la vi la primera vez, Huellas del Pasado, y cómo de algún modo este personaje es aprovechado por el poder político para convertirse en un asesino en pos de la igualdad y en pos de cambiar el mundo. Así, acompáñenme en esta entrega hoy de anime. Soy Prisionero del Insomnio y esto es Relatos Insomnes. Quiero comenzar aclarando que la OVA no sigue en orden cronológico. De hecho, vamos a pasar del presente al pasado, los recuerdos del protagonista, para entender mejor la historia. Dicho esto, para aquellos que no conocen el anime, para hacer una síntesis muy breve, Kenshin Himura es el protagonista. Es un espadachín, eso lo vemos en el dibujo original, ¿no? Es un espadachín que vaga por todo Japón tratando de hacer el bien para expiar sus pecados. Y de hecho, estos pecados, entre comillas, son los que vamos a ver en la OVA, justamente en la que, como digo, va a haber una explicación acerca de cómo él comienza, cómo conoce a su maestro y comienza a aprender el estilo de la espada, en este caso el Hite Mitsurugi Ryu, ¿no? Este estilo mortífero, básicamente un arma sin igual, ¿no? Y a su vez cuáles fueron sus motivaciones para meterse en el conflicto entre la era Tokugawa, el fin de la era Tokugawa, y la instalación de la era Meiji, esta nueva era en Japón. Ahora bien, el anime solamente tiene un par de momentos en donde asistimos a las crueldades del shogunato Tokugawa. Si bien es cierto, como dije, son solamente un par, no se muestra en realidad el descontento más que de oídas, casi toda la película. Son los momentos en donde se muestra son muy importantes y muy crudos también. Justamente la película arranca básicamente con Kenshin, en ese tiempo llamado, su nombre real es Shinta, del niño en una caravana. Él está tranquilo, hay hombres y mujeres, de hecho una de las mujeres, una muchacha muy joven, lo mira, sonríe y él sonríe de vuelta. A su vez vemos un paralelo con un hombre bastante musculoso, de cabello largo, que está bebiendo sake, mira las estrellas y reflexiona sobre la época. Este hombre, Seiyuro Hiko, va a ser el futuro maestro de Kenshin en el arte de la espada. Y sus reflexiones son básicamente, bueno, la era está enferma, ¿no? La era está enferma y hay mucha violencia. Y como si sus palabras fueran básicamente la narración omnipresente, omnisciente también del escenario en Japón, lo que sucede es que la caravana es asaltada por estos maleantes y ellos comienzan a matar gente, hombres y mujeres a su paso. Hombres y mujeres caen bajo las espadas, bajo las armas de estas personas. Y en estos momentos vemos al joven Shinta tomando una espada, bastante agitado, seguramente con miedo, y tratando de defender a las mujeres que conoce, a las muchachas. Sin embargo, y esto también me parece muy bien logrado, él apenas puede sostener la espada. De hecho, yo diría que, si bien es cierto, el miedo existe, más que el miedo es la debilidad propia de un niño, la impotencia de un niño que no puede ni siquiera esgrimir la espada, dado que él al final intenta lanzarse contra sus oponentes. Pero una de las mujeres lo atrapa, mientras que las otras intentan suplicar por su vida. Al final, ninguno de los estudiantes hace caso a ellas, y de hecho una de las muchachas, básicamente ya agonizando, le pide a él que viva. Le dice que ellos han elegido su camino y él no, él es muy joven, y le encomiendan vivir antes de que la muchacha reciba una cruel estocada en el corazón y deje de hablar.
Aunque la aparición de Seiyuro Hiko es épica, definitivamente, él mismo se da cuenta de que incluso con la fuerza que tiene, con la maestría en su estilo, muchas veces será incapaz de salvar una vida siquiera. De hecho, le dice al niño, bueno, siéntete vengado, esto que ha sucedido no puede pasar siempre, y se va. Al rato regresa para enterrar a los muertos y se da cuenta, básicamente bastante sorprendido, que el niño ha enterrado a todo el mundo. Cuando Hiko le pregunta por qué enterró a los asaltantes, ¿no? Y no solamente a sus padres, Shinta le dice que primero que nada ellos no eran sus padres, eran una caravana de esclavistas. Sus padres murieron el año anterior de cólera y que al final en la muerte todos son iguales. Al mismo tiempo, estas palabras son un poco contradecidas porque hay 3 rocas que destacan en los entierros. El niño le confiesa que estas son las 3 mujeres que intentaron protegerlo. En un arranque de generosidad que sorprende al niño, Seiyuro Hiko abre un botellón de sake que tiene y vierte un poco de sake en las 3 tumbas, diciéndoles que es una pena morir sin haber probado el buen sake. Y luego le dice algo, le dice que las vidas de estas mujeres han sido encomendadas a sus manos y que por siempre, por este acto, él recordará no solamente las vidas de ellas, sino también se le ha encomendado la misión de proteger al débil. Y luego cuando le pregunta su nombre, y Shinta dice, bueno, Shinta le dice, tu nombre es demasiado noble y no va con un espadachín. A partir de hoy te llamarás Kenshin. Esa suerte de bautizo es simbólico porque se rompe la vida, de hecho la vida de Shinta se ha perdido a partir del asesinato de la caravana, de lo que las muertes que ha visto de golpe, pero al mismo tiempo hay un renacer ante justamente las habilidades que le va a enseñar el maestro y un nuevo modo de vida. Ahora bien, quiero destacar 2 cosas aquí. La primera es que, como muchos animes en Japón, lo que sucede aquí es basado en los hechos históricos en el mismo país. De hecho, el mismo Kenshin está modelado con algunos famosos destajadores o hitokiris en japonés de la época. Por otro lado, y hablando justamente de la época de cosas que ya sucedieron y que sabemos que han sucedido, aun cuando nosotros participamos en el devenir del personaje, Seiyuro Hiko tiene una reflexión que más adelante se va a profundizar, y es que no importa cuán fuerte seas, un individuo solo no va a poder detener el flujo de la época está cambiando. Y justamente aquí viene el segundo asunto, y es que no vemos, más allá de lo que ha pasado al principio, lo que sucede con la era Tokugawa, pero sí sabemos, a partir de otro recuerdo, que Kenshin ha visto mucho. Y de hecho una discusión con su maestro se presenta porque Kenshin le dice, es el momento de actuar. Sabemos pelear, este estilo es genial, vamos a actuar. Pero el maestro lo insulta, le dice que es un tonto, ¿no? Porque justamente, el maestro primero ya se había dado cuenta que el niño tenía mucho potencial para volverse fuerte porque deseaba volverse fuerte, ¿no? Lo deseaba con una pureza que lo hacía parecer incluso tonto. Pero no es tonto, como dije, es un idealista. Y en este caso, Kenshin quiere defender al débil y el maestro le dice, no vas a poder cambiar las cosas. No solamente eso, sino que no importa cuán bellas sean tus palabras, al final lo que te estoy enseñando es el arte de matar. Y para defender gente, vas a matar gente. En vez de distraerte con lo que está pasando en el mundo, ármate de conocimientos. Pero Kenshin ya ha decidido. Y le dice, aun cuando usted tenga razón, quiero proteger a la gente. El maestro despide de su lado y Kenshin se acerca justamente al caos político, ¿no? Al caos que el maestro le ha advertido que va a tomarlo, porque le dice, cuando tú te metas en esta contienda vas a tener que elegir un bando, lo cual va a hacer que el poder político se aproveche de ti. Lo que viene después va a ser justamente el cauce, ¿no?, de lo que su maestro le ha dicho y también la desgracia de un personaje idealista. Ahora, ¿quién tiene razón? ¿El maestro Kenshin? Eso lo dejaré para el final del video. Podríamos decir que para esas alturas Kenshin ya tiene a varios muertos en su haber, y de hecho lo vamos a saber más adelante con los flashbacks. Pero los que vemos primero en la pantalla son un político y sus 2 guardaespaldas. Ahora, el político y uno de sus guardaespaldas no es tan importante, no se les da mucha cabida en la película,
Pero otro de ellos, que justamente logra hacer una cicatriz a Kenshin, y él mismo acepta que más que por habilidad fue por terquedad, es este hombre llamado Kyosato. Él es la primera víctima que va a tener ramificaciones colaterales muy fuertes y que de algún modo van a influenciar el resto de la película. Y dos cosas hay que hablar de él, ¿no? Una de ellas es, como dije, Kyosato es el que le hace una primera cicatriz a Kenshin, una línea por acá, y la segunda es que muere con el nombre de su prometida en los labios antes de ser finalizado con una estocada en el cuello. Totalmente interrumpido la visión que estaba teniendo, ¿no? Y esto es bastante significativo, como dije, porque Kenshin a esas alturas mata de una manera completamente despersonalizada. Su mirada fría nos dice mucho del estado psíquico en el que él está. De hecho, él piensa también que conocer a sus víctimas, saber muchas de ellas, interferiría en su trabajo. Para Kenshin, él mata por el futuro, por la esperanza del futuro y la esperanza de que el mundo sea mejor. Y esta despersonalización nos dice también mucho de su personalidad dividida. Por un lado, cuando Kenshin está a solas, juega con un trompo que podemos relacionar con su infancia, pero cuando duerme, por ejemplo, no lo hace en una cama o en un futón, lo hace sentado con la katana al costado, como si supiera que siempre su vida está en peligro. De hecho, el líder de la revolución, Kogoro Katsura, que básicamente es el jefe de Kenshin, advierte esta dicotomía y dice que por un lado, Kenshin ha logrado mantener la pureza de su corazón a pesar de las muertes. Pero esto es lo trágico, porque al mismo tiempo, al mantenerse puro, el asesino que tiene en el interior está agazapado en su alma y cada vez lo hace mucho más despiadado. El camino de Kenshin se va a ver interrumpido por una muchacha bastante guapa, llama mucho la atención, pero de maneras bastante parcas también, llamada Tomoe Yukishiro. Ella va a presenciar una emboscada en la que Kenshin termina asesinando a quienes lo habían emboscado y va a perder el conocimiento. Después de considerar matarla porque no quiere tener testigos, Kenshin decide al final llevarla a su hospedaje, ¿no? En donde ella va a conseguir empleo. La relación entre ellos comienza poco a poco y de hecho llega a ser bastante íntima a pesar de los silencios que existen entre ellos. De hecho, Kenshin le va a permitir licencias que a nadie más permite, como que ella critica abiertamente su modo de vida, por ejemplo, los asesinatos, la visión que él tiene sobre el futuro. Y esto no va a pasar desapercibido a las personas a su alrededor. De hecho, Kogoro Katsura, cuando se da cuenta de esto, va a hablar con Tomoe y le va a pedir que se convierta la vaina de Kenshin. Kenshin es una espada desenvainada y le va a pedir que por favor lo calme de vez en cuando. Y de hecho, cuando el complot contra los Tokugawa falla en Kioto, van a tener que, todos los patriotas, los rebeldes, ¿no? Los llaman los patriotas también, van a tener que refugiarse y se le va a pedir a Kenshin y a Tomoe que se refugien en un pueblo como si fueran esposos. Después de Katsura recordarle a Tomoe lo que le había dicho acerca de calmar a Kenshin. A estas alturas, si ya hemos visto la película, y por cierto aquí van a haber spoilers en esta parte, así que si no quieren saber más, salen al final del video. A esta altura sabemos que Tomoe era la prometida de Kyosato, el hombre que marcó a Kenshin y que fue asesinado por este. Y de hecho ella salió con los Tokugawa para, su misión era localizar los puntos débiles del destajador. Sin embargo, por esta intimidad que ellos comparten, por ser Kenshin, a pesar de ser un asesino, un idealista también, y como ella misma reconoce ser muy tierno cuando no está matando gente, al final ella va a terminar enamorándose de él, lo cual marca también un aspecto bastante trágico, porque ella constantemente vive entre la culpa por no vengar a su prometido y lo que está sintiendo poco a poco. La aparición de su hermano menor, Enishi, también unido a los Tokugawa para ayudar a su hermana, no ayuda. Y lo que va a pasar a continuación es que Tomoe, en una semi-confesión no total de lo que ha sucedido, va a hacer el amor con Kenshin para después dejarlo e ir a buscar a los Tokugawa, quizá en búsqueda de terminarlo todo. Cuando Tomoe confronta al líder de la facción Tokugawa que está esperando a Kenshin, se da cuenta que ella ha sido utilizada por ellos. De hecho, cuando ella dice, pero ¿por qué no han esperado mi señal sobre los puntos débiles del destajador?, ¿no?
El líder sonríe con burla y le dice, bueno, ya sabemos cuál es, eres tú, ¿no? Él se ha enamorado de ti y ahorita que está viniendo, su dolor psíquico es tan fuerte que no va a poder ejercer sus habilidades al 100%. Ella, bastante irritada, intenta matar al líder de los Tokugawa, que la desarma fácilmente y le dice, y también se ha dado cuenta que ella se ha enamorado de él, ¿no? Después usa la culpa, le dice, bueno, pero no estabas tratando de vengar a tu prometido, no sabes que él también te quería, que se metió de espadachín a pesar de no ser muy bueno, porque quería tener renombre para estar contigo. Existe una discusión y efectivamente Kenshin mientras tanto está avanzando hacia la montaña en la que están pues los Tokugawa, ¿no? Quiere hablar con Tomoe, quiere saber qué es lo que ha pasado y Kenshin definitivamente sobrevive a un enfrentamiento una y otra vez. Sin embargo, sus heridas son tanto psíquicas como fisiológicas. Está casi ciego, está casi sordo, ¿no? Ha pasado por muchos enfrentamientos en su camino hacia el final. Cuando llega a enfrentarse con el líder de los Tokugawa, la pelea es penosa y bastante parcial. Kenshin no es ni la sombra de lo que hemos visto en la primera mitad de la película. Está, como dije, casi ciego, está muy debilitado. Y en una especie de estocada casi suicida, va a terminar matando al líder de los Tokugawa porque Tomoe, después de reflexionar y tener una visión de su prometido muerto, interviene y aprovecha que Kenshin está casi ciego para desarmar al Tokugawa y recibir junto al líder contrario la estocada final de Kenshin. Y así Kenshin, que también ha pasado en esta subida pues hacia el enfrentamiento final por una suerte de epifanía sobre sus crímenes. De hecho es la primera vez que siente el peso de sus crímenes y de lo que ha hecho, ¿no? De cuánta gente ha lastimado en su camino. Va a terminar cobrándose la vida de la persona que más quiere en esos momentos. Tomoe se despide de Kenshin, no sin antes hacerle otra cicatriz. Existía la leyenda siempre, en momentos de tensión, la cicatriz que le había hecho Kiyosato sangraba, y Kenshin escucha que hay una leyenda que cuando una cicatriz ha sido hecha con rencor no va a dejar de sangrar hasta que el sentimiento desaparezca. Tomoe le hace otra cicatriz y esta ya deja de sangrar para siempre. Así logra clausurar pues el rencor. Y la despedida es bastante trágica en realidad. Kenshin, el cadáver de Tomoe está en la casa que han compartido, en el campo. Se despide y reconoce también aquello que ha hecho, cuánto la ha lastimado. Como dije, por primera vez reconoce el peso de sus acciones. También reconoce algo, y es que ya ha elegido un camino y tiene que seguir hasta el final. Solo que dice, bueno, una vez que termine el camino ya no voy a volver a utilizar mi espada para dañar a las personas, sino para protegerlas. De hecho, en una escena, como dije, bastante trágica, él quema la casa con el cuerpo de ella adentro y con el trompo. El trompo, esa especie de huella, de lazo con su niñez, también arde, quizá como símbolo de la inocencia en pos al idealismo que se ha perdido una vez, o ha perdido también todo. En este análisis intenté no ponerme del lado de quienes defendían la era Tokugawa o la Meiji. Soy consciente de que negociar con el poder es inútil y que todo cambio político significativo siempre ha sido a través de protestas que, en muchas ocasiones, terminaron con enfrentamientos y sangre. Sin embargo, la figura de Kenshin es trágica porque, como admitió su maestro, es usado por el poder político y su misión original, que era salvar vidas, se invierte. Toma vidas porque confía en que éstas obstaculizan el futuro prometido. De hecho, otro de los líderes de la revolución, Takasugi Shinsaku, le hace prometer a Kogoro que si va a arruinar la vida del muchacho, al menos él ya no se manche las manos. Al final de la película, Kogoro Katsura se da cuenta que Shinsaku tuvo razón y que quizá hubiera sido mejor usar a Kenshin para que defienda la revolución, no para que la imponga, porque para cambiar un orden hay que destruir el anterior, y en esa destrucción muchos inocentes terminan muriendo. Ahora, ¿quién tenía razón? ¿Kenshin o su maestro? Es complicado decirlo, pero creo que, aunque parezcan antónimos, el idealismo debe tener por lo menos algo de experiencia, si no es muy fácil caer como Kenshin bajo las garras del poder político y ser utilizado por este.
nosotros, y sobre todo, claro, cuando apostamos por todas nuestras fichas en torno al futuro. Porque cuando hacemos esto, las consecuencias pueden ser desastrosas. Sobre todo en este caso para seres como nosotros, atados bastante al presente en realidad, ¿no? Por eso mismo creo yo que la razón se encuentra creo que por un lado y por el otro también. Incluso diría yo que es muy importante recordar lo que también Hiko dice acerca de que una sola persona no puede realmente cambiar la época, por mucho que los caudillos o los caudillismos parecieran nunca irse. En realidad toda acción debe ser una acción más colectiva, aunque tengamos el rostro de una persona en mente. Bien, recomiendo Rurouni Kenshin Huellas del Pasado en español o Suikohuen, ¿no? en japonés. No. Mi japonés está oxidado porque no sé japonés, ¿no? Así que recomiendo la película, la pueden ver, incluso he visto que en Facebook está, algunas personas la han puesto, así que pueden verla en Facebook, pueden verla en las páginas donde dan anime también, ¿no? Yo la vi allí, no la primera vez, hace poco cuando la volví a ver, ¿no? Y también el momento de recomendar mis redes sociales, ya saben que en Instagram estoy como relatos_insomnes, en TikTok como relatos.insomnes. Y aquí, por favor, denle like al video, compártanlo, suscríbanse al canal que me ayudan bastante. Estoy viendo que todavía no hay mucha gente que se suscribe y la verdad es que lastima mi corazoncito eso, ¿no? Así que nada, cuídense, que tengan un buen insomnio y que pasen buenas noches.